y actuó en su denuncia y en una contraofensiva en muchos aspectos con respecto al plan de las dictaduras latinoamericanas de exterminio de todas las fuerzas de izquierda. También me parece importante, y esto se relata, también me parece importante que se conozca los detalles y las implicancias que tuvieron esas acciones para reivindicar frente a esa posición horrorosa desde el punto de vista verbal, pero no en la práctica política concreta que tuvo el PC durante la dictadura, por lo menos buena parte del PC. Que se sepan algunas de estas cuestiones, como que se sepa esto que enunciaba Eduardo. Cuando yo cuento algunas anécdotas que no son mías, son de las juventudes políticas en su reconstrucción, son de los centros de estudiantes, son de las sociedades de fomento, son de cuando armamos la resistencia para acompañar a los familiares en la visita a la CID. Es la historia de la resistencia civil a la dictadura que nadie cuenta. Se está contando una historia correcta, honesta, heroica en muchos casos de la resistencia en los años difíciles de la dictadura, que no incluye a una parte fundamental que obviamente que no fue del Partido Comunista, sino que fue del PI, que fue de una parte del peronismo montonero que actuaba en el país, que fue de los socialistas, que fue de los mismos radicales, que fue de otros sectores peronistas que no pertenecían a las organizaciones armadas, y que constituyó miles de acciones de resistencia a la dictadura, desde lo estudiantil hasta la Federación Agraria famosa, en los encuentros de la juventud, la reconstitución del movimiento estudiantil, la reconstrucción de la FUA. Insisto, cómo se rodeó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando estaban chantajeando a los partidos políticos con que el que visitaba la CID no participaba del diálogo político, que por otra parte terminaba en el PI, según decía Rindegui. Esto no está en los libros. Yo no quiero hacer nombres, ¿no? Pero no está en los principales libros que reconstruyen la historia de los 70. Y a mí me parece que esto es un tema que hay que contar. Así como si vamos a debatir el tema militar, vamos a tener que debatir ya no solo si al PC le parecía bien o mal la lucha armada, sino cuál era la concepción estratégica del PC desde el punto de vista de qué era una insurrección, cómo se manejaba, cómo se dirigía y cómo se enfrentaban las fuerzas. Sin reivindicar in totum ni nada por el estilo, simplemente poniendo las cosas sobre la mesa para que el análisis y la investigación se haga a fondo. Realmente pongamos todos los elementos sobre la mesa y sepamos que efectivamente había otra concepción, no solamente que parecía que no estaban dadas las condiciones. Si el factor subjetivo ya había llegado o no había llegado, que por otra parte sigo creyendo que no había llegado, pero eso es un tema para que sigamos discutiendo. Es un tema para que sigamos discutiendo. Y finalmente el Che. Hay cosas muy importantes sobre el Che. El Che fue el primero que adiestró a los jóvenes comunistas y del Partido Comunista en el año 63. En el año 63, el primer contingente. Un segundo contingente importante en el 65. Todo eso se desconoce. Todo eso se cuenta con sus fuentes. Se cuenta por qué el Che decidió hacer el foco en Bolivia en el lugar inverosímil en el que lo hizo, que no es una locura, respondió a momentos, a determinadas situaciones, a determinadas relaciones entre los partidos comunistas y las fuerzas revolucionarias en América Latina, que determinaron que se definan las cosas de una manera y no de otra. ¿Cuál fue el papel real de Monge? ¿A quién traicionó Monge en todo caso? ¿A quién traicionó Monge? Al primero que traicionó Monge fue a su partido, porque hizo una alianza a espaldas de su partido para instaurar la guerrilla en Bolivia. ¿Pero a quién traicionó? A los hombres con los que hizo el acuerdo, porque una cuarta parte del Comité Central del Partido Comunista Boliviano fue al monte. Inti, Chacho, Peredo. Es una historia compleja, hay que ir completando el rompecabezas, porque si no es difícil contar estas cuestiones. ¿Qué pasó con Tania? Algunos historiadores que tienen 1500 hojas escritas sobre el Che
dice prácticamente que Tania se volvió loca, y por eso el Che la retó como la retó, y cuenta en su diario. Tania era una alta oficial de inteligencia, formada en los mejores institutos de la Unión Soviética, de Alemania Democrática, de Bulgaria, en lo más avanzado. Era la responsable de la logística del Che en La Paz y para toda la parte urbana de Bolivia, y de pronto se va al monte y no estaba loca. Y nosotros damos una explicación que en su momento quizá hubiera sido incómoda, pero ahora, aportada por sus protagonistas, ratificada por un gran amigo que fue, gran amigo entre paréntesis, simplemente por haber podido compartir muchas horas juntos, que fue Alberto Granado, podemos decirlo con toda claridad, qué le pasó a Tania. Pues cuando yo hablo de los académicos van a tener que revisar la historia, yo lo lamento. La primera guerrilla en la Argentina la organizó el Partido Comunista. Y bueno, investiguen, amigos. Yo les doy los elementos fundamentales para que se orienten en ese camino. Eso no está escrito en ningún lado. No lo saben ni los chaqueños, que lo protagonizaron cuando el Chaco era un territorio nacional. E incluso el Partido Comunista acordaba acciones en común con Mate Cocido antes de plantearse la lucha guerrillera en la etapa que va entre el final de Castillo y el golpe del GO. Y es Perón el que libera a los guerrilleros comunistas. Pero también nombra al represor de esos guerrilleros, que era Solveira Cáceres, jefe de gendarmería, como titular de la sección de represión del comunismo. O sea, la complejidad de las paradojas de una historia que está contada muy maniqueamente, y que esto no es más que un aporte para que enriquezcamos, para que abramos la cabeza, para que incorporemos otras opiniones a una construcción más completa, más honesta, no porque yo descrea de la honestidad de todos los historiadores que están trabajando alguna de estas etapas, que algunos lo son deshonestos, sin ningún tipo de duda, pero sí que hay un desconocimiento de muchos elementos, porque se ha callado mucho, porque ha habido mucho secreto, efectivamente, y yo no estoy violando ninguno que comprometa la seguridad de nadie, tampoco cuando hablo del aparato financiero, tampoco, porque eso hacía un concepto de la política y porque está planteado en los exactos términos que no perjudica absolutamente a nadie.